Tu padre no puede enterarse de esto, susurró mi madre con rabia, mientras Marcos me mostraba en su móvil las capturas que podían destruirme. En ese instante entendí. No solo estaba enamorado de Javier, mi paramédico, sino que estaba a punto de perderlo todo. Familia, trabajo y hasta mi nombre. ¿Me callaba para sobrevivir o gritaba mi verdad aunque ardiera Madrid entero? Nunca pensé que un simple desmayo pudiera arrastrarme hacia un torbellino de emociones que pondría en duda todo lo que creía de mí mismo. Ese día, en pleno centro de Madrid, el calor de julio me golpeaba como un martillo. Llevaba 2 noches sin dormir bien, corriendo detrás de plazos en el trabajo y alimentándome apenas de café. Mis pasos eran torpes, mi visión se nublaba, y antes de cruzar la avenida, todo se apagó. Cuando abrí los ojos, lo primero que escuché fue una voz firme que intentaba calmarme. Tranquilo, respira, estás a salvo. Una sirena sonaba a lo lejos, y las manos de un paramédico revisaban mi pulso. Soy Javier, ¿me entiendes? ¿Puedes decirme tu nombre? Apenas pude articularlo. Lo que más me sorprendió no fue la ambulancia ni el caos alrededor, sino la calma que me transmitía aquel desconocido. En segundos, me sentí sostenido de una manera que no había experimentado nunca. En la ambulancia me explicó que tenía una hipoglucemia fuerte. Has forzado tu cuerpo demasiado. Podría haberte costado caro. Su tono era más que profesional. Había algo personal, una preocupación que atravesaba la barrera del protocolo. Me habló claro, sin adornos, y eso me desarmó más que cualquier diagnóstico. Cuando me preguntó si alguien podía cuidarme en casa, tuve que admitir que vivía solo. Mis padres estaban lejos y mis amistades eran más de bares que de hospitales. Él se quedó en silencio un segundo, y lo vi debatirse entre el deber y el instinto. «No deberías quedarte solo esta noche», murmuró. No sé por qué, pero esas palabras me hicieron sentir expuesto y protegido al mismo tiempo. El traslado al hospital era obligatorio, pero al llegar Javier insistió en quedarse un momento más conmigo, incluso después de pasarme con el personal de guardia. Me dio su número, de forma casi clandestina, y me pidió que lo llamara si me sentía mal. Esa simple acción encendió algo dentro de mí que llevaba años dormido. La idea de que alguien pudiera preocuparse por mí sin pedirme nada a cambio. Pasaron 2 días antes de que me atreviera a escribirle. Lo hice con la excusa de agradecerle. No esperaba respuesta, pero contestó enseguida. «¿Cómo sigues? ¿Has comido bien?» No era un mensaje vacío, era alguien que realmente quería saberlo. Empezamos a hablar de madrugada, primero de salud, luego de la vida. Descubrí que detrás del uniforme había un hombre que también cargaba con cansancio, turnos interminables y una soledad que se parecía demasiado a la mía. Pero en cuanto esa conexión se hizo evidente, llegó el primer golpe. Un compañero de trabajo me vio una tarde esperándolo cerca de la ambulancia. No hubo contacto físico, ni gestos indebidos, pero bastó para que los rumores empezaran. Al día siguiente, uno de mis colegas me preguntó en voz alta, delante de todos, «¿Y cómo va tu romance con el enfermero?» No me dio tiempo a corregir que no era enfermero, ni a defenderme. Las risas ya habían estallado. El comentario llegó a oídos de mi jefe, quien me citó en su despacho. «No me importa tu vida personal, Adrián», dijo con un tono que sonaba exactamente a lo contrario. «Pero aquí necesitamos concentración, no distracciones que corran por los pasillos». Sentí la advertencia clara. Mis elecciones íntimas podían costarme el trabajo. Esa misma noche le conté a Javier lo ocurrido. Esperaba que se enfadara, pero su reacción fue más dura. «Esto no es nuevo. La gente juzga lo que no entiende. Tienes que decidir si les das ese poder o no». Sus palabras me dolieron porque eran verdad. Yo siempre había evitado enfrentarme a ese juicio, construyendo una fachada de normalidad que ahora empezaba a resquebrajarse. Y mientras intentaba asimilar todo, recibí una llamada que lo complicó aún más. Era mi madre. «¿Es cierto lo que dicen? ¿Que estás saliendo con un hombre?» El rumor ya había atravesado las paredes de la oficina y se había colado hasta mi casa. No supe qué responder. El silencio que siguió fue peor que cualquier reproche. Finalmente, ella soltó un suspiro cargado de decepción. «Tu padre no tiene que enterarse de esto. No le haría bien». En ese instante entendí que mi vida ya no podía seguir igual. Lo que había empezado como un accidente en la calle se estaba convirtiendo en un juicio público,
familiar y personal. Y en medio de todo, la única persona que me daba un respiro era el mismo hombre que había sido testigo de mi vulnerabilidad desde el principio. Pero esa cercanía, ese refugio que estaba encontrando en Javier, era también la chispa que amenazaba con incendiarlo todo a mi alrededor. La llamada de mi madre no fue el final, sino el inicio de una tormenta que no supe cómo detener. En menos de 24 horas, mis tíos, mis primos y hasta un vecino de la infancia parecían tener opinión sobre mi vida. Los mensajes llegaban cargados de insinuaciones. Piensa en tu futuro. Esto no es lo que esperábamos de ti. Lo peor era el silencio de mi padre. Ese silencio era más hiriente que cualquier palabra. En la oficina la situación tampoco mejoró. El rumor había dejado de ser un chiste aislado para convertirse en un tema recurrente. Cualquier gesto mío se interpretaba como confirmación. Si salía antes del trabajo, alguien murmuraba que iba a verme con mi novio. Si me reía mirando el teléfono, era él quien me escribía. Nadie se atrevía a enfrentarlo directamente, pero el ambiente estaba envenenado. Una tarde, al salir del metro, me encontré con Marcos, un supuesto amigo de la universidad. Siempre había mostrado interés por mi vida, pero su tono cambió apenas me saludó. Dicen que estás con un paramédico. Cuidado, Adrián, esa gente se aburre rápido. Hoy te cuida, mañana ni se acuerda de ti. La frase quedó suspendida como un veneno. No había pruebas de nada, solo su malicia disfrazada de consejo. Esa misma noche le conté a Javier lo que me había dicho. Esperaba que lo negara, que se defendiera, pero en su lugar soltó un suspiro largo. No me sorprende. Algunos disfrutan sembrando dudas porque así se sienten menos vacíos. Su calma me tranquilizó un instante, pero la semilla ya estaba plantada. Empecé a preguntarme si lo que teníamos era real o solo una ilusión alimentada por mi vulnerabilidad. El peso de la familia se hizo insoportable el fin de semana siguiente. Mi madre me pidió que fuera a casa de mis padres para hablar. Pensé que sería una conversación privada, pero me encontré con varios parientes reunidos en el salón. No había abrazos ni sonrisas, solo miradas inquisitivas. La primera en hablar fue mi tía. Tu madre está preocupada. Esto que estás haciendo no es normal. Vas a arruinar tu vida. Intenté responder, pero mi padre me interrumpió con voz grave. Aquí nadie te odia, Adrián, pero tienes que elegir bien tu camino. No te confundas por un impulso. Me sentí acorralado, como si mi vida estuviera siendo sometida a votación. Quise gritar que era mi decisión, que nadie más tenía derecho, pero las palabras se me quedaron atascadas. Me limité a escuchar cómo una tras otra las personas que se suponía que me querían enumeraban razones para que negara lo que estaba empezando a sentir. Cuando finalmente me marché, supe que la grieta con mi familia ya no se cerraría fácilmente. Javier me recibió en su apartamento esa noche. ¿Qué ha pasado?, preguntó apenas vio mi cara. No quise entrar en detalles, solo le dije que no me entendían. Él no intentó darme un discurso, simplemente se quedó conmigo en silencio, y por primera vez sentí que no necesitaba justificarme. Aún así, la duda seguía creciendo. ¿Y si Marcos tenía razón? ¿Y si Javier solo me veía como un paciente que se había convertido en entretenimiento? Las cosas empeoraron cuando un compañero de trabajo me envió por error una captura de un chat interno donde se burlaban de mí. No era solo una broma. Habían escrito mi nombre junto al de Javier con emoticonos obscenos. El golpe fue brutal. Me encerré en el baño de la oficina con la respiración acelerada. Por primera vez pensé en renunciar, desaparecer, evitar a todos. Esa tarde discutí con Javier. Le dije que tal vez lo mejor era dejar de vernos, que no podía soportar más humillaciones. Sus ojos se endurecieron. ¿Me estás castigando por lo que hacen los demás? ¿Me vas a dejar porque no aguantas el ruido de fuera? No supe qué responder. Me quedé callado, y ese silencio fue peor que cualquier argumento. Él se levantó y salió del lugar sin mirar atrás. Durante días no supe nada de él. Mi móvil se volvió un enemigo. Cada notificación era un recordatorio de que no me escribía. Y en ese vacío apareció otra traición. Marcos volvió a buscarme. Esta vez fue más directo. Te lo dije, ese tipo ya se cansó. Lo único que buscaba era un rato de distracción. Lo dijo con una sonrisa fría, como quien disfruta viendo a otro derrumbarse. Esa noche no dormí. Entendí que estaba atrapado entre dos fuegos.
la familia que me quería moldear a su manera, y los rumores que me perseguían como sombras. Javier había desaparecido justo cuando más lo necesitaba, y yo no sabía si debía luchar por él o protegerme renunciando a todo. Lo único claro era que mi vida ya no volvería a ser la misma. Lo que empezó con un colapso en plena calle se había convertido en un laberinto de dudas, traiciones y juicios que me obligaban a enfrentar la verdad que siempre había evitado, que mi mayor enemigo no era la sociedad ni mi familia, sino el miedo que me paralizaba. Los días sin noticias de Javier se convirtieron en un peso insoportable. Cada mañana revisaba el teléfono con la esperanza de encontrar un mensaje, y cada silencio era un recordatorio de que lo había perdido. En la oficina, las bromas ya no eran insinuaciones, eran comentarios abiertos, sin vergüenza. Nadie se preocupaba de que yo los escuchara. Un lunes, al entrar a la sala de reuniones, encontré un papel doblado sobre mi silla. Al abrirlo, vi escrito en letras grandes: El héroe y su paciente. Debajo, un dibujo burdo que ridiculizaba nuestra supuesta relación. Lo sostuve entre las manos temblando de rabia. Nadie admitió haberlo hecho, pero las risas sofocadas me dejaron claro que todos lo sabían. Aquella tarde salí del trabajo sin despedirme. Caminé sin rumbo hasta llegar al parque donde Javier y yo habíamos quedado una vez, después de su turno. Me senté en el mismo banco, esperando que apareciera, aunque sabía que no lo haría. Tenía que decidir, seguir huyendo o enfrentar todo de una vez. El miércoles, mi padre me llamó. Su tono fue seco. Ven a casa, necesitamos hablar. Lo encontré en el garaje, arreglando algo en silencio. Sin mirarme, soltó: Tu madre no duerme desde que se enteró. ¿De verdad vas a seguir con esto? Esa palabra, esto, resonó como un juicio definitivo. Le respondí con voz quebrada: No es un capricho, es alguien que me importa. Mi padre dejó caer la herramienta y me miró con dureza. Lo que haces no solo te afecta a ti, estás manchando el apellido de esta familia. Ese golpe fue más fuerte que cualquier rumor en la oficina. Volví a casa sintiendo que estaba perdiendo todo: mi trabajo, mi familia y a Javier, que seguía en silencio. Finalmente, reuní valor para buscarlo. Lo encontré en la base de emergencias, preparando la ambulancia. No esperaba que me recibiera con una sonrisa, y no lo hizo. ¿Qué haces aquí?, preguntó, serio. Le confesé todo: las burlas, la reunión familiar, la humillación en el trabajo. Y añadí lo que más me dolía: pensé que también te había perdido a ti. Javier respiró hondo. No te he dejado. Me aparté porque vi que estabas dudando de mí. No puedo luchar contra tu familia, tus compañeros y tus amigos si tú mismo no confías en lo que sientes. Sus palabras me atravesaron. Tenía razón. Había permitido que las voces externas pesaran más que mi propia verdad. La discusión se volvió intensa. Yo le reproché su silencio. Él me reprochó mi falta de fe. ¿Qué quieres de mí, Adrián? ¿Que te esconda? ¿Que viva en las sombras para que nadie te señale? Me quedé sin respuesta. Lo quería, pero no sabía si estaba preparado para pagar el precio de hacerlo público. Antes de irme, Javier dijo algo que me marcó. Yo no necesito que grites al mundo que me quieres, solo necesito que no te avergüences de mí. Esa noche no dormí. Repasé cada momento desde el desmayo en la calle hasta esa última conversación. Comprendí que estaba atrapado en una encrucijada: seguir el camino cómodo de la aceptación familiar o apostar por lo único que me había hecho sentir vivo en años. Al día siguiente, al llegar a la oficina, encontré otro papel en mi escritorio. Esta vez no lo escondí ni lo rompí. Lo levanté frente a todos y dije con voz firme: Sí, estoy con alguien, y no voy a disculparme por eso. El silencio que siguió fue distinto, pesado, incómodo. Algunos bajaron la mirada, otros fingieron indiferencia. Por primera vez sentí que la vergüenza ya no me pertenecía a mí, sino a ellos. Decidí llamar a Javier esa misma tarde. Quiero verte, le dije sin rodeos. Hubo un silencio breve antes de su respuesta. Dime dónde. Sabía que la conversación que tendríamos podía cambiarlo todo, para bien o para mal, pero al menos ya no huía. La decisión de enfrentar a todos en la oficina me dio una breve sensación de alivio, pero también abrió la puerta a nuevas hostilidades. Algunos dejaron de dirigirme la palabra, otros me observaban con una mezcla de burla y desprecio.
Entre todos, la figura de Marcos se volvió más presente que nunca. Me buscaba en cada descanso, en cada pasillo. Sus comentarios eran sutiles al principio. No te fíes tanto, los paramédicos siempre tienen historias con pacientes. Pero pronto se volvieron ataques directos. Una tarde, mientras esperaba el ascensor, se me acercó demasiado y susurró: «Si tanto lo quieres, ¿por qué no lo traes aquí para que todos lo vean? ¿O prefieres seguir jugando en secreto?». No respondí, pero sentí cómo la rabia me ardía en la garganta. Decidí hablar con Javier de inmediato. Quedamos en un café lejos de la base de emergencias y de mi oficina. Le conté lo que Marcos decía, cómo se había convertido en el principal sembrador de rumores. Esperaba que Javier reaccionara con furia, pero su expresión fue otra vez contenida. «Ese tipo se alimenta de tus dudas. Si ve que te afecta, no va a parar», le respondí con desesperación. «No es tan fácil, me conoce desde hace años y sabe cómo hundirme. Está disfrutando viéndome caer». Javier me tomó del brazo con firmeza. «El problema no es Marcos, Adrián. El problema es que todavía no sabes si quieres luchar por esto». Sus palabras fueron como un golpe. Yo buscaba apoyo, pero él me devolvía un espejo incómodo. Los días siguientes, Marcos subió la apuesta. Una mañana descubrí que había creado un grupo de WhatsApp paralelo con varios compañeros, donde compartían chistes sobre mi romance de hospital. Un amigo me enseñó las capturas, y entre los mensajes reconocí frases de Marcos. «Ya veréis, en un mes estará llorando solo». Era demasiado. Esa misma tarde, lo enfrenté en el estacionamiento. No había testigos, solo el eco de nuestros pasos. «¿Por qué lo haces?», le pregunté con voz tensa. Marcos sonrió con esa calma que siempre escondía veneno. «Porque me divierte, porque toda tu vida has intentado parecer perfecto, y ahora basta una chispa para quemarte. Y yo soy esa chispa». No supe qué me contuvo de golpearlo, pero encontré fuerzas para contestar. «No me vas a destruir, ni a mí ni a él». Su risa fue seca. «Ya veremos cuánto aguantas cuando tu familia te cierre las puertas». Se marchó dejándome temblando de rabia. Esa noche fui a casa de Javier sin avisar. Le conté el enfrentamiento, mi impotencia, la necesidad de acabar con todo aquello. Él me escuchó en silencio hasta que exploté. «Necesito que digas algo, que me demuestres que esto vale la pena». Javier golpeó la mesa con fuerza. «No soy yo quien tiene que demostrarlo. Eres tú, Adrián. Si cada palabra de un cobarde como Marcos puede separarte de mí, entonces dime para qué seguimos». El silencio posterior fue insoportable. Yo quería gritar que lo amaba, pero las palabras se me atragantaban con el miedo. Finalmente, Javier se levantó y dijo con voz grave: «No me busques hasta que sepas lo que quieres de verdad». Lo vi salir sin mirar atrás. Sentí que todo se desmoronaba. Mi familia me había dado la espalda. En el trabajo era un blanco fácil, y ahora la única persona que me sostenía me pedía claridad que no tenía. Esa noche entendí que había llegado al límite. O enfrentaba mis miedos de una vez, o los perdía a todos. Marcos había logrado arrinconarme, pero el mayor enemigo seguía siendo mi indecisión. Después de la última discusión con Javier, pasé varios días en silencio, luchando contra una mezcla de culpa y rabia. El miedo me había paralizado durante demasiado tiempo, y lo estaba perdiendo todo. Entendí que si no tomaba una decisión, Marcos y todos los demás seguirían controlando mi vida. El lunes, apenas llegué a la oficina, pedí hablar con el jefe. Me recibió con la misma expresión tensa de siempre. Sin rodeos le expliqué lo que ocurría: las burlas, los papeles ofensivos, los chats paralelos. Le mostré las capturas que me había enviado un compañero. Por primera vez, vi que se quedaba sin palabras. Tras unos segundos dijo: «Esto es inaceptable. Daremos curso a una investigación interna». La noticia se propagó rápido. Los mismos que antes reían empezaron a guardar silencio, conscientes de que podían quedar expuestos. Y Marcos, al ver que su terreno se derrumbaba, buscó enfrentarse conmigo una última vez. Me lo encontré en la salida del edificio. Se acercó con furia contenida. «¿Así que ahora vas a hacerte la víctima? ¿Vas a denunciarme?». No bajé la mirada. «Ya no me asustas, Marcos. Lo que hiciste no fue amistad, fue crueldad, y voy a dejar que todos lo vean tal como es». Su reacción fue previsible. Insultos, amenazas, gestos de desprecio.
Pero esta vez no me temblaron las piernas. Me alejé sin contestar más. Sentí que algo en mí se había roto, pero no era debilidad, era la cadena que me ataba a su manipulación. Esa noche marqué el número de Javier. No sabía si contestaría, pero lo hizo al tercer tono. Hubo silencio, y luego su voz. «¿Ya sabes lo que quieres?» Le pedí que nos viéramos. Cuando lo tuve frente a mí, lo miré sin apartar los ojos. He pasado semanas dudando, huyendo, creyendo más en el veneno de otros que en lo que siento. Pero ya no voy a esconderme más. Javier no habló enseguida, solo me observó, esperando. Continué. Sé que estar contigo traerá críticas, que algunos me darán la espalda, pero también sé que eres lo único real en medio de todo este caos. Y prefiero enfrentar el mundo contigo que seguir fingiendo que estoy solo. Sus facciones se relajaron apenas un instante antes de responder. Eso es lo que necesitaba escuchar. No que grites nuestro amor en público, sino que no huyas de él. Nos quedamos en silencio unos segundos, esta vez sin miedo. Lo que había empezado como un accidente en la calle se había convertido en una elección consciente. Elegirlo a él, elegirnos a nosotros. Con el tiempo, la investigación interna en la oficina terminó en sanciones. Marcos fue suspendido, y algunos compañeros tuvieron que pedir disculpas formales. No era justicia perfecta, pero al menos quedó claro que la burla tenía consecuencias. En mi familia, el camino fue más lento. Mi madre seguía distante, mi padre no me dirigía la palabra, pero al menos ya no intentaban imponerme silencio. Yo ya no pedía su permiso para vivir. Meses después, cuando Javier llegó agotado de un turno de madrugada, lo recibí en casa con una simple frase. Esta vez no me desmayé en la calle, pero igual me sigues salvando. Sonrió cansado, y en esa sonrisa entendí que, pese a todas las batallas, había encontrado un refugio que nadie podría arrebatarme. El miedo había sido mi mayor enemigo. Ahora, por primera vez, sentía que lo había vencido.